buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. Lastimosamente, nuevamente un panorama lluvioso de arranque de jornada. La noticia del día tiene que ser un anuncio positivo de ayer en Colombia. La confianza de los empresarios mejoró durante su medición de agosto. Los industriales aumentaron en su indicador a 1.5, el mismo promedio de la última década, es decir, vienen registrando una muy buena recuperación, pero los comerciantes, aunque positivo, alcanzó ya los 13.8 unidades, están aún por debajo de ese promedio de los últimos 10 años, que es de 22.1. En acciones ayer, la jornada comenzaba un poco estable, pero terminó con pérdidas cercanas al 2%, algunos mercados por encima de esto, otros por debajo, y hoy nuevamente tenemos una apertura con variaciones a la baja hace algunos momentos, antes de las cifras de solicitudes de subsidios al desempleo, el descenso era del 0.2%, pero en este momento esos indicadores no fueron muy positivos desde el punto de vista tendencial o frente a las expectativas de mercado, y el mercado está retrocediendo 0.5, 0.7% en la apertura. Sundial Capital reportó que los ejecutivos de Estados Unidos aceleraron las ventas de las acciones de las compañías para las cuales trabajan. Y por otro lado, los cortos en Nasdaq están aumentando a niveles no vistos desde el año 2008. Como si fuera poco, seguimos con el congelamiento de las negociaciones para un nuevo acuerdo fiscal, un nuevo paquete de incentivos para ayudar a este proceso de recuperación, y estas cifras que mencionábamos de nuevas solicitudes de subsidios al desempleo que no descendieron, sino aumentaron de 860,000 a 870,000, y las peticiones continuas que prácticamente se mantuvieron estancadas, contrario a la expectativa de descensos, de alguna manera están incrementando nuevamente la presión en el mercado accionario, la presión bajista. Con respecto a estos temas, hay, digamos, nuevos enfrentamientos de carácter político, digámoslo así, en los Estados Unidos. Ya olvidemos esto de la designación del nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia. Ahora lo que estamos viendo es la politización, bueno, más bien ya estamos acostumbrados a la politización de la gestión de esta crisis de la pandemia en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, por un lado, reiteró que no va a reconocer el resultado de las elecciones si el que gana es Biden, porque dice que van a ser viciadas o va a haber trampa en estas elecciones. Y por otro lado, dice que vetará las nuevas exigencias de la FDA para tener la aprobación de emergencia de las nuevas vacunas. Él dice que esto está totalmente politizado, claro, por supuesto, antes de la presidencia de Donald Trump, pues el tema de las vacunas era un tema de salud pública, ahora es un tema de cuestiones políticas. Y obviamente esta reacción fue motivada porque Trump había prometido que ya, pues contando a partir de hoy, serían 3 semanas para tener la aprobación de esa nueva vacuna, pero tanto el director de la FDA como el doctor Fauci dijeron que por rápido estaría noviembre, diciembre, es decir, no alcanzan a estar antes de las elecciones. Por eso Trump estaba un poco molesto, dicen que los expertos no saben, que él sabe más que ellos, algo que ya habíamos mencionado en un anterior podcast. Con respecto entonces a los mercados accionarios hoy, mucha debilidad, y con miras a las elecciones, The Economist publicó un análisis en el que calculaba una probabilidad del 67% de que los demócratas retomaran el control del Senado. Pues hay mucha incertidumbre al respecto, pero seguramente los conservadores quieren adelantarse en esta designación de ese nuevo miembro de la Corte Suprema para no tener, o más bien para garantizar su mayoría en los próximos años. Recuerden que los miembros de la Corte Suprema son 9, y con la muerte de la semana pasada de esta representante liberal, pues ellos pueden nombrar un sexto representante conservador dentro de este grupo y así de alguna manera garantizar la hegemonía de los conservadores en este importante digamos, entidad. Y también si llegara a haber, digamos, diferencias como se puede ocurrir en las elecciones del próximo 3 de noviembre, que podrían ser muy estrechas, la Corte Suprema sería el organismo que dirimiría de alguna manera estas diferencias, y pues tener 6 de 9 miembros pues sería una ventaja para el señor Trump. Mientras tanto, en el mercado de divisas continuamos viendo fortalecimiento del dólar. Antes de estos datos de nuevas solicitudes de subsidios al desempleo, el índice de XY estaba en los 94,5. Recuerden que necesitamos un poco más de estabilidad en estos niveles por encima de los 94
para que de alguna manera olvidemos esa tendencia bajista del dólar que tanto se ha hablado. Estos indicadores de nuevos subsidios al desempleo aún no han impactado de manera importante el índice de XY, pero igual ya esta mañana continuaba fortaleciéndose el dólar frente a moneda reserva. El euro estaba cotizándose en los 1,1640, el nivel más bajo de los últimos 2 meses. Y las monedas de América Latina no han sido la excepción, también están perdiendo valor. Hace algunos momentos el petróleo estaba alrededor de los $40 para el WTI, posterior al anuncio de las nuevas solicitudes de subsidios al desempleo que no cayeron a 840,000 como esperaba el mercado, sino se mantuvieron en las 860,000, aumentaron, creo, a 870,000. Hubo un retroceso de 40 centavos, así que en este momento tenemos al WTI en los $39.60 y el Brent en los $41.50 aproximadamente. El día de ayer los inventarios de petróleo cayeron 1.6 de millones y los de gasolina 4 millones. De alguna manera esto le dio algo de sustento al mercado petrolero, pero pues hoy nuevamente se disipa esos impulsos con base en esta información del mercado laboral. Y el oro, que lo habíamos recomendado como una apuesta especulativa razonable, teniendo en cuenta las inyecciones de liquidez que se mantendrían por parte de los bancos centrales, ha tenido un fuerte retroceso, al mismo tiempo que hemos tenido fortalecimiento agresivo del dólar en todo el mundo. Es así como el oro está cayendo a los 1.855 dólares la onza Troy en este momento. Hemos advertido que esto es una recomendación no apta para inversionistas conservadores, ni siquiera moderados, sino con esos inversionistas que son especuladores, preferentes al riesgo. Habría que tomar decisiones sin duda desde el punto de vista de gestión de la posición con una política de stop loss. Mientras tanto, en renta fija, las tasas de tesoros a 10 años estaban hace algunos momentos en 0.67, ahora en 0.66, la verdad, sin muchos cambios, aunque estas cifras de mercado laboral o de solicitudes de subsidios al desempleo y el estancamiento de en los acuerdos para un nuevo paquete fiscal, pues en teoría podrían generar presiones bajistas por el riesgo económico que suponen. Esas tasas de tesoros a 10 años han estado oscilando alrededor de estos niveles por cerca de un mes y una semana, un mes y medio aproximadamente. Ayer tuvimos colocación de 53 billones de dólares en tesoros a 5 años, una tasa de corte que fue 2 puntos básicos inferior frente a la anterior colocación, pero con una relación bid to cover, es decir, intenciones de compra frente a ofrecimiento de títulos de 2.52 veces, por debajo del anterior que fue 2.71 veces. De acuerdo a Bloomberg, las colocaciones de bonos corporativos con carácter especulativo, los high yield, ya superaron el récord del año 2012. Son cerca de 330 billones de dólares colocados en este mercado. Sin embargo, las tensiones de los inversionistas de las últimas jornadas hicieron que el lunes pasado se registrara una liquidación de $1 billón en el principal fondo ETF que gestiona este tipo de activos. Recuerden que los bonos de alta calificación tienden a comportarse más como los tesoros y los de menor calificación tienden a comportarse como las acciones. Por eso, en esta caída de precios de acciones hemos visto como los bonos high yield han tenido también pérdida en los precios. Y para finalizar, en Estados Unidos, una información muy relevante, JP Morgan pagará una multa de $1 billón por una investigación de spoofing. El spoofing es una estrategia que está prohibida en los mercados de capitales, es sancionada, teniendo en cuenta que consiste en, de alguna manera, colocar puntas de compra y de ventas, pero esas puntas de compra y venta no tienen la intención de verdad de ser ejecutadas, sino de influenciar la tendencia de los precios. Una vez el mercado se va acercando a esas puntas, lo que normalmente hacen estas compañías es eliminar esas órdenes o esas intenciones, con lo cual pues se configura el delito. Esto ocurrió aparentemente en el mercado de derivados de tesoros y de metales preciosos en los Estados Unidos, así que JP Morgan que tendrá que pagar este monto. Y para finalizar, ahora sí, en datos económicos, las expectativas de empresarios alemanes se mantuvieron altas hacia futuro, 97.7 unidades en el mes de septiembre, y la de percepción de la situación actual, si bien es cierto, es baja, está por debajo de los niveles de pandemia, continúa evolucionando favorablemente. Recuerden que esta semana hemos tenido mucho estrés en el mercado por el resurgimiento, o más bien la aceleración de contagios en Europa. Sin embargo, esto ya lo tuvimos nosotros en julio en los Estados Unidos. Lo importante acá es ver, de
digamos, las implicaciones de esos resurgimientos de contagio y están alineadas con tal vez una mayor cantidad de muertes asociadas, algo que todavía está por debajo de los niveles de marzo por muchas razones que mencionábamos en el podcast del día lunes. Así que hoy nuevamente una jornada que está arrancando negativamente y probablemente termine impactando el mercado colombiano también a pesar de las buenas cifras de los indicadores de confianza empresarial. Los dejamos con Sharon, Raúl, Nicolás y Danielia para la información del mercado colombiano. Gracias, Dani. Bueno, para empezar el panorama de Colombia, conocimos datos de confianza comercial e industrial, los cuales fueron superiores a lo que se estaba esperando, generando una sorpresa positiva en el mercado. La confianza comercial se ubicó en 13.8%, lo que representó un aumento de 6.7% frente al mes anterior, mientras que la confianza industrial registró un crecimiento de 1.5%, incrementando un 10% frente a julio del 2020. El incremento en el índice de confianza comercial obedeció principalmente a una mejora de la situación económica actual de las empresas y de las expectativas de situación económica para el próximo semestre, mientras que por parte de la confianza industrial se explica principalmente por un aumento en las expectativas de producción para el próximo trimestre y el indicador de volumen actual de pedidos con una reducción en el nivel de existencias. Por otra parte, el día de ayer las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el proyecto de ley del presupuesto general de la Nación para el 2021. Este plantea que se apropien 184.6 billones de pesos para funcionamiento, 56.7 billones para inversión, cifra que aumentó en 3.7 billones con respecto al proyecto inicial. Para el pago de deuda se destinará 72.5 billones, 3.3 billones menos que lo que se había contemplado inicialmente. Esto dado a conocer recientemente por un senador que dijo que pues se iban a pagar menos deuda para liberar estos 3.3 billones de pesos. Ahora lo que queda es que el proyecto de ley pasa a plenaria de Senado y Cámara para que sea debatido y votado. La Corte Constitucional de Colombia también tumbó el decreto legislativo 811 que expidió el gobierno en este marco de la emergencia económica por cuenta de la crisis por el coronavirus. Este decreto fijaba las características de compra de acciones para empresas que realizarán actividades consideradas de interés nacional y que además tengan sus acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Esto dos características que cumplía pues muy bien Avianca. Sin embargo, pues este decreto fue dado de baja, por lo que no hay vía libre para poner en marcha este régimen especial aplicable a la inversión y enajenación de los instrumentos de capital en empresas que adquiera o recibirá la nación. Y para finalizar, la construcción del metro de Bogotá, según unos datos publicados el día de ayer, generaría cerca de 27.000 empleos directos e indirectos y esta mega obra requerirá 1.000.000 de metros cúbicos de concreto y se hará un movimiento de 1.2 millones de metros cúbicos de demolición. Estoy recordando la importancia que tendría esta obra para la reactivación y participación de algunas empresas como Cemex y Semarcos. La primera línea del metro tendrá una duración cercana a 28 años, incluyendo estas las etapas de diseño, construcción, pruebas, puesta en marcha, operación y mantenimiento. Sin embargo, pues se estima que la construcción dure 8 años, por lo que se espera que esté operando para el 2028. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó el día de ayer en el mercado accionario local. Gracias, Dani. Por parte del mercado de acciones local, el Colcap en la jornada del día de ayer mantuvo la debilidad y como tal cerró sobre el soporte de los 1.180 puntos, anterior y principalmente afectado por el incremento de la versión a riesgo del mundo y también por los bajos volúmenes de negociación, los cuales se mantienen siendo
una constante. En cerca de una semana se negociaron 87.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 44.000 millones. La más valorizada fue Banco de Bogotá con el 1,5% y la más desvalorizada fue la vivienda con el 2,8%. Para hoy hay que seguir de cerca si se confirma la ruptura de ese soporte, lo cual daría espacio a mayores desvalorizaciones. Sin embargo, consideramos que eso estaría descontado sobre los fundamentales y son oportunidades de compra, aunque escalonadas por la alta volatilidad. Por la parte de noticias, Ecopetrol informa que realizará una subasta de 9 activos de desarrollo estimados en una producción de cerca de unos 13 millones de barriles día, donde la mayor parte de los activos son reservas probables, es decir, reservas 3P, y las restantes son probadas 2P. Ecopetrol no realiza una operación similar desde 2016, donde los activos subastados se ubican en Llanos, Valle Superior de Magdalena y Magdalena Medio, donde la compañía considera que son activos de baja rentabilidad, que son activos que la mayor parte de su ciclo ya fue cumplido y generaría como tal un mayor dinamismo al sector de hidrocarburos en el país. Por parte de acciones, la acción de ISA se ha visto afectado en lo corrido de la semana, aproximándose nuevamente a los 20.000 pesos, los cuales consideramos que son niveles atractivos de compra en el corto plazo, buscando que vuelva como objetivo los 22.000. De igual forma, los fundamentales siguen siendo sólidos, resultados positivos en lo que llevamos del año, y también sigue siendo alta la posibilidad de enajenación de activos por parte del gobierno, donde sin embargo todavía no hay claridad acerca de cuándo podría ser, lo cual podría generar nuevos máximos históricos sobre la acción. Y también cabe recordar que los planes de crecimiento de la compañía son bastante atractivos. La transacción con Hora Azul y todas estas nuevas transacciones que la compañía estaría haciendo podría seguir generando valor e incremento sobre los precios objetivos de la acción. Por otra parte, la acción de la vivienda pierde un poco de valor, alejándose de los 29.000 pesos, impactado por este entorno de mayor aversión a riesgo y muy bajo volumen de negociación. Se negociaron cerca de unos 500 millones de pesos. No obstante, consideramos que estos retrocesos también son oportunidades para encontrar niveles atractivos de entrada. Los fundamentales ya habrían como tal descontado todo este efecto por pandemia y hasta más, y consideramos que la recuperación podría ser un poco más sólida en cuanto a vivienda y aval con respecto a Bancolombia, pero consideramos que son niveles atractivos y cabe recordar que es una de nuestras top pick. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el volumen transado fue de 924 millones de dólares, una disminución superior al 7% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. La tasa de cierre fue de 3.862 pesos con 18 centavos, donde el peso colombiano se desvalorizó 89 puntos básicos con respecto a la moneda estadounidense. El precio medio de la jornada fue de 3.864 pesos con 39 centavos, el precio mínimo alcanzado de 3.832 pesos con 10 centavos y el máximo de 3.874 pesos con 90 centavos. Para el día de hoy esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.830 y 3.820 pesos y resistencias hacia los 3.880 y 3.890 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Buenos días, Nico. A pesar de este aumento en la aversión al riesgo mundial que se ha visto reflejado en constantes subidas en las primas de riesgo en la región, la alta demanda por títulos locales permitió estabilidad en las tasas del mercado de deuda local en la jornada de ayer. La curva TES tasa fija se desvalorizó solo 2 básicos, empinándose levemente por descensos en los segmentos corto y medio y aumentos en el segmento largo. Por su lado, la curva TES-UR se valorizó generalizadamente, corrigiendo pérdidas de días pasados, mientras que la curva en dólares sí presentó desvalorizaciones generalizadas en todos los nodos. Por el lado de los 24, estos no presentaron variaciones y cerraron en 3.55% y continúan operando sobre la media móvil 50 de 3.52%. Los 28 se valorizaron levemente hasta 5.13%, una caída de un básico, y también continúan operando cerca de esa media móvil 50 de 5.15%, que son niveles importantes a monitorear en ambas referencias.
El día de ayer, en la subasta de TES en pesos por parte de la Nación, un alto apetito, se mandaron 4.3 veces el monto inicial ofrecido, se adjudicaron cerca de 975.000 millones de pesos, que es una sobreadjudicación del 50% del monto inicial, y esto permitió tasas más bajas de financiamiento para la Nación. Los noviembres del 27 cortaron en 4.99%, los octubres del 34 en 6.30% y los recién debutados octubres del 50 en 6.96%. Solo en esta referencia se presentaron demandas por cerca de 1 billón de pesos. Esto muestra este gran apetito por títulos de la Nación. Por el lado de deuda corporativa, un alto volumen negociado que no experimentábamos en cerca de hace un mes. Se negociaron 16.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 707.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija del 20 y del 24, seguido por IPC del 22. El día de hoy, una nueva emisión de títulos en deuda corporativa, bonos verdes del Banco de Bogotá, que buscará 300.000 millones de pesos en tasa fijas a 5 años y BRs a 3 años. Eso fue todo por el panorama lluvioso del día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana para conocer más acerca de los mercados.